Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les invito a disponernos para tener esta reflexión del Sábado Santo de la Vigilia Pascual. Mando saludos a todos los que nos sintonizan, nos siguen a través de la página de Facebook. Quisiera que tengamos en cuenta en esta noche pues al Padre Heriberto Vargas. Quisiera en su honor dedicarle esta plática, esta charla espiritual, porque pues hoy fue llamado a la casa del Padre. Pues un dato significativo es que hoy es su aniversario sacerdotal, cumplía 69 años de vida sacerdotal y su regalo fue estar en la presencia de Dios. Pedimos por la familia del Padre Heriberto Vargas, por el Padre Manuel Vargas y el Padre Ángel Vargas, que son sus hermanos. Vamos a disponernos a hacer una oración. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta última reflexión de la Semana Santa, en vísperas de iniciar ya la Vigilia Pascual, el Triduo Pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te encomendamos nuestros corazones dispuestos para escuchar tu palabra, para seguir el camino que nos ha dejado tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir tus inspiraciones. Te pedimos disponibilidad, generosidad, inteligencia, valentía, comprensión, servicio, humildad. Ayúdanos a recibir la vida nueva que Jesús nos ha regalado. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo para que al final de esta Pascua podamos resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sean bienvenidos a esta última plática titulada La Pascua de Resurrección, misterio central del cristianismo y vida nueva para el cristiano. Misterio central de la fe y vida nueva del cristiano. Ese es el título que he querido ponerle, y ojalá que, como les hemos platicado, hemos estado viendo estos días, nos pueda servir para ir preparándonos a vivir un sábado, una vigilia pascual con mucho fruto a nivel personal y también como familia. Quisiera comentarles, en primer lugar, empezar con un primer tema, un subtítulo, que vamos a hablar de la Pascua de Resurrección como la meta de la Cuaresma. Vamos a descubrir que el primer punto es: la Pascua es el centro de nuestra vida de fe. En primer lugar, hay que decir que la celebración cumbre y central de todo el año litúrgico es lo que vamos a celebrar el próximo sábado. Algunos teólogos le llaman el domingo más grande de los domingos, el domingo por excelencia. Sabemos que comienza desde la vigilia, desde la víspera, las vísperas del sábado, que comenzamos con el lucernario de la bendición del fuego nuevo y del cirio pascual, con el pregón pascual que se proclama solemnemente en todas las iglesias como el momento en que Cristo viene a iluminar las tinieblas del mundo y vencer a la muerte con su resurrección. Este momento, con esto iniciamos lo que es el domingo de los domingos, la fiesta de la resurrección de Jesús. Por ello, todos los domingos, cuando venimos a misa, cuando celebramos la misa, de algún modo hacemos referencia a ese domingo que vamos a celebrar este próximo, en la vigilia pascual. Celebramos la resurrección de Jesús,
Por eso vivimos el domingo como el momento, el día del Señor. Nosotros los cristianos le llamamos el día del Señor. Los primeros cristianos le llamaban, ¿verdad?, el día, ¿verdad?, de la vida. Incluso decían la cena del Señor. Ellos también celebraban, pues como nosotros, todos los domingos la resurrección de Jesús. También la Pascua de Resurrección es la verdad nuclear de toda la fe católica. Es el fundamento y raíz de nuestra fe y de nuestra esperanza. Podemos afirmar juntamente con San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pablo nos recuerda precisamente el fundamento sólido de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, Él sería ciertamente un gran modelo para la humanidad, un gran apóstol, podríamos decir, un líder, y el mejor de los líderes que pudo haber tenido la humanidad, pero no sería digno de nuestra fe. Si no hubiera resucitado, no tendría sentido llevar la cruz ni asumir el sufrimiento por amor. Más aún, no tendríamos por qué creerle a Jesús cuando Él nos dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, porque esta es la voluntad de mi Padre. Y Él lo dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 47, 6:47 de San Juan. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dice más tarde, si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, no podríamos creer que Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Otro de los elementos, ¿verdad?, de este primer punto que quisiera que estemos meditando es la Pascua de Resurrección. No solamente es la verdad fundamental de nuestra fe, sino también es el momento álgido de la vida de Jesús y de toda la historia de la salvación de Dios. Y es el acontecimiento máximo de la historia de la humanidad, pues Dios ha creado la humanidad precisamente para resucitar como Jesús. Todo lo que existe tiene como fin último la resurrección en Cristo. Aquí me gustaría que escuchemos palabras de San Pablo, que le dirige a la comunidad de los romanos, precisamente de Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, del 17 al 20. Quisiera leerles ese pasaje. Carta de Romanos, capítulo 8, versículos 17 al 20. En el 17 dice San Pablo: y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él. Pablo está haciendo referencia primero al bautismo, que nos identifica con Cristo, que nos hace herederos. Luego, coherederos con Él, está hablando de la resurrección, de que si padecemos con Cristo, si morimos con Él en el bautismo, para luego ser glorificados, seremos glorificados con Él en la resurrección. En el versículo 18 viene la parte más importante que quiero señalar. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. San Pablo, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos está haciendo evidente que toda la creación, inclusive los ángeles, están en una espera ansiosa de la manifestación de los hijos de Dios, de la manifestación plena de los hijos de Dios. Aquí San Pablo está hablando de la resurrección, para hacer referencia de que todo lo que existe para que nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo.
Si nosotros nacimos a esta vida, fue para resucitar como Jesús. Si nosotros crecemos, somos bautizados y vivimos en el seguimiento de Cristo, es para ser resucitados con Él. Si nosotros incluso respondemos a un llamado vocacional como siendo laicos comprometidos en un estilo de vida de casados o de solteros, o en la vida consagrada o en la vida sacerdotal, no es para que nos quedemos solo viviendo en una vocación toda la vida, sino es para que respondiendo a una vocación específica como casados, como sacerdotes, como consagrados, podamos un día resucitar como Cristo. Es decir, nos casamos incluso y tenemos hijos, tenemos familia, para que podamos un día estrenar una vida nueva, para que podamos ser glorificados con Él. El sentido último de nuestra vida está pues en la resurrección de Jesús, que tiene que ver con nuestra resurrección. Por eso celebramos en la vigilia pascual, este sábado santo, vamos a celebrar y a conmemorar el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que todavía no termina, que comenzó hace 2000 años con la resurrección de Jesús, pero va a terminar el día de nuestra resurrección final. Por otra parte, también la resurrección, la Pascua de la resurrección es el germen y comienzo de una vida nueva para Cristo y para nosotros. Antes de esto, San Pablo nos ha hablado de la gloria que nos espera, pero también San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 14, podemos empezar desde el 9, Apocalipsis 7, del 9 al 14. Allá habla de que cuando Juan tiene una visión, la visión del cielo, y en esa visión San Juan puede contemplar una gran multitud. Dice San Juan, puedo ver una multitud que no es posible contar, que vienen de muchas naciones, de muchas razas. Y entonces San Juan hace la pregunta, ¿quiénes son esos que visten de blanco? Y entonces se le responde, estos son aquellos que han vencido, que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos está hablando precisamente de los resucitados con Cristo, de aquellos que han vencido el mundo como Cristo lo venció, precisamente porque como Él han vivido tratando de ser fieles a la voluntad del Padre. Aquellos que han querido vivir limpios, han querido tratar de ser fieles a Jesús, venciendo las tribulaciones de esta vida. Pero al final, lo que importa es la luz que brilla en sus corazones y en su mente, en su vida, porque es la misma luz de Cristo que resplandece en ellos. Cuando escuchamos en la Biblia o en la Sagrada Escritura vestiduras blancas, está hablando de los seres celestiales, los ángeles o los resucitados con Cristo. Podemos decir que esa gran multitud somos nosotros. Somos nosotros. Está hablando del episodio final de nuestra vida como bautizados, como creyentes. Nosotros que estamos viviendo esta Pascua 2020, estamos llamados a pertenecer a esa multitud, a esos vencedores que han salido triunfantes con Jesús, con las vestiduras blancas, porque Jesús ha muerto por nosotros, pero también ha resucitado para nosotros. Podemos hablar también de la resurrección como un dato real y un misterio de fe. Y aquí quisiera también que hagamos un poquito de reflexión teológica, porque también es válido y es importante que nosotros unamos la fe con la razón. Somos personas creyentes, pero no por eso dejamos de ser personas inteligentes. Resulta fácil hablar de la vida de Jesús
cuando se habla de la historia, ¿verdad?, de ese hombre que nació y que murió en la cruz. Hasta allí es muy fácil comprobarlo con documentos de la historia. Pero ¿en qué nos basamos para afirmar y creer que también resucitó de entre los muertos? Cuando hablamos de la resurrección, ya no es tan fácil hablar o fundamentarlo desde el punto de vista solamente histórico. No podemos ciertamente verificarlo con un método histórico, porque la resurrección, aunque es histórica, no solamente se queda en la historia, es un acontecimiento que trasciende la historia. Podemos decir que es un dato metahistórico, es un dato transhistórico. Por esto nosotros reconocemos que la naturaleza singular de este hecho, de este acontecimiento, aunque bien es real, trasciende la historia, porque no entra en las categorías humanas de espacio y tiempo. Podemos decir que el fundamento de la resurrección tiene un aspecto histórico, pero también tiene un aspecto trascendente. El aspecto histórico consiste precisamente en esa base sólida en la cual nosotros fundamentamos la resurrección. La parte histórica está en el testimonio de los apóstoles. Un testimonio que no solamente es de palabra, porque quien diría, ¿verdad?, pues es que Cristo resucitó. Sería difícil de creerle, aunque sea un grupo numeroso de personas que digan, pues yo lo vi. Hoy en día, que la palabra está todavía más, que tiene menos valor, menos peso, pues no sería suficientemente fuerte el testimonio de los apóstoles si solamente hubiesen dicho de palabra que Cristo resucitó. Pero el testimonio de los apóstoles no solo es de palabra, es un testimonio existencial. Está sellado con su vida y con su sangre. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron martirizados. Y tenemos evidencia histórica del martirio de los apóstoles. Y no solo del martirio, sino también del motivo por el cual dieron la vida. Para defender que Cristo murió y resucitó por nosotros. Que Cristo resucitó para darnos la vida eterna. Podemos recordar el martirio de San Pedro, que es el más común, el más conocido, pero también el martirio de Santiago, que fue lanzado de allí de Jerusalén de una altura de 30 metros, y después, como vieron que sobrevivió, ahí lo golpearon y lo apedrearon hasta darle muerte. O el martirio de San Esteban o de Bernabé, que es uno de los allá en la India, en Armenia, que fue despellejado, fue despojado de sus vestiduras y también luego fue decapitado. Y podemos hablar de todos los apóstoles, pero lo más importante es que no solamente la tradición nos remite a los martirios de los apóstoles, sino que también los historiadores romanos. Podemos hablar de Plinio el joven, pero sobre todo del historiador del siglo I, Flavio Josefo. Es un historiador muy importante de la antigüedad, que él nos remite precisamente al martirio de los apóstoles. De tal manera que podemos decir que sería difícil que los apóstoles hubiesen inventado una historia y que hubiesen dado la vida por esa historia inventada. Quizá el martirio de los apóstoles por sí mismo no fundamente la verdad de la resurrección, pero sí es evidencia de que su creencia, su convicción es sincera y de que ellos no inventaron una historia, sino que fueron testigos de la resurrección y dieron la vida por ello. Allí encontramos entonces la base histórica y la base trascendente pues está en el misterio de la fe. La resurrección siempre va a ser un misterio de fe que va más allá de nuestra inteligencia. Sin embargo, solamente es un don de Dios, que podemos recibir y que le podemos pedir al Señor que nosotros creamos en la resurrección, que cada vez que celebramos
la Pascua, la vigilia pascual, se afianza en nosotros la fe y la esperanza, para que en medio de nuestras dificultades siempre seamos sostenidos por la esperanza de la resurrección. Por último, quisiera comentarles de la nueva vida, la resurrección como la nueva vida de Cristo y la vida nueva para el cristiano. La resurrección también representa una vida nueva para Jesús, pero tiene que ver también con nosotros. La resurrección de Jesús es el milagro del comienzo de una vida nueva, pero no es solamente un retorno a la vida de un cadáver que se reanima, como sucedió con el amigo Lázaro, o con la hija o el hijo de la viuda de Naín, que Jesús al final, ¿verdad?, de un pueblo, en Lucas, en el capítulo 7, ve una procesión y una viuda llorando porque su hijo acababa de morir. Y Jesús se dice que resucita, pero más bien reaviva a este joven. No en eso consiste la resurrección. La resurrección de Jesús no es un volver a la vida natural que tenía antes, sino es totalmente una vida nueva, una vida transformada, como lo demuestran las apariciones. Recordamos los discípulos de Emaús que habían estado con Jesús conviviendo 3 años, y durante el camino de Emaús no reconocen al maestro. Viene Jesús como un forastero y platica con ellos todo el camino, y uno puede decir, ¿cómo es posible si has convivido con una persona 3 años y no lo puedes reconocer? El evangelista está exagerando los detalles biográficos y los detalles del mensaje para hacernos entender que la resurrección es una vida totalmente nueva, una vida que transforma a nuestras personas, y al punto que transformó a la persona de Jesús que era difícil reconocerlo. Pero también la resurrección tiene que ver con nosotros, es vida nueva para nosotros. Nuestra resurrección final está en estrecha dependencia con la de Cristo. El Padre resucitará al cristiano porque éste posee al Espíritu Santo, que nos hace hijos en Cristo, hijos de Dios en Cristo. Nos hace hijos adoptivos del Padre, como menciona el mismo San Pablo en la carta de los Romanos en el capítulo 8. Es decir, somos hijos adoptivos en Cristo con 2 dimensiones. Podemos decir que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Es la vida nueva que hemos abrazado. Y esa vida nueva tiene 2 dimensiones. Una dimensión presente y una dimensión futura. La dimensión presente consiste en nuestra identidad de hijos, nuestra adopción filial. Y la dimensión futura consiste en la resurrección final. Nosotros, viviendo la dimensión presente de la vida nueva, podremos recibir la dimensión futura. En otras palabras, cuando vivimos como hijos, entonces resucitaremos como Cristo. Este es el llamado de la Pascua. La vida nueva es garantía de nuestra resurrección. Pero no solo es una garantía de la resurrección, es ya una realidad presente aquí y ahora. En este día, en este año 2020, estamos llamados a vivir la vida nueva que hemos recibido en el bautismo. Nuestra vivencia entonces del triduo pascual nos ha de ayudar a eso, a vivir esa vida que recibimos en nuestro bautismo. Tenemos que vivir aquello que sacramentalmente ha sucedido en nosotros. Hemos muerto con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. De este modo, la vigilia pascual que vamos a celebrar el próximo sábado es consumación de un camino espiritual que hemos iniciado en toda la Cuaresma. Ese camino espiritual está marcado por un constante morir. Morir con Cristo, morir a nosotros mismos, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestros complejos, morir a nuestros prejuicios en contra de los demás,
morir a nuestras tendencias al pecado, morir a lo mejor a nuestra comunidad, a nuestra mediocridad, morir a nuestra falta de amor, morir a nuestros pecados, para experimentar una vida nueva en Cristo. Esta vida nueva significa asumir mi identidad de bautizado, asumir mi identidad de hijo, vivir la vida nueva que ya tengo y que es una semilla que se va a desarrollar para llegar a su plenitud en la resurrección final, en la dimensión futura de esa misma vida que ya tenemos. Somos históricos, pero también somos trascendentes. Somos humanos, pero también somos hijos de Dios. Vamos a morir, pero no moriremos para siempre, porque la resurrección nos espera después de la muerte. Esta es nuestra fe, hermanos. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero dice San Pablo en Corintios, nos dice, pero Cristo resucitó. Cristo ha resucitado. El Espíritu que da al hombre la adopción filial resucitó a Jesús. Nosotros estamos invitados entonces en la vigilia pascual a revestirnos de Cristo. La vida nueva no es otra cosa que revestirnos de Cristo en una actitud dinámica con Él, que nos lleve a conocerlo mejor, que nos lleve a amarlo, que nos lleve a seguirlo, que nos lleve a imitarlo, que nos lleve a servirlo con mayor entrega y sinceridad. Pascua es paso, como hemos estado reflexionando en estos días. Es el paso de una relación inadecuada conmigo mismo, con Dios y con los demás, a una mejor relación conmigo mismo, con Dios y con los demás. Pasar a una vida de simples bautizados a una vida de cristianos que viven su bautismo. Esta es la invitación. Que no seamos solo simples bautizados, sino hombres y mujeres que viven su bautismo, es decir, cristianos, verdaderos y auténticos. Ahora quisiera que mientras hacemos una síntesis, les recuerdo que tenemos un momento de preguntas. Pueden empezar a preparar sus preguntas, porque ahora vamos a tener un espacio para platicar, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nosotros reconocemos que en la resurrección, les repito, primer punto, estamos viviendo el momento central de todo el año litúrgico. Segundo punto, la Pascua de Resurrección es la verdad nuclear de nuestra fe y es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, porque recordemos, el fin de la historia, el fin de la humanidad es resucitar juntamente con Cristo. Número 3, decíamos que también la resurrección es una vida nueva, la vida nueva de Jesús que se transmite y se comunica a nosotros por nuestro bautismo y por la vivencia de nuestro bautismo. No basta ser bautizados, necesitamos vivir nuestra identidad de bautizados. Necesitamos vivir la vida nueva que hemos recibido y que lo que aconteció sacramentalmente nosotros podamos vivirlo existencialmente, para que podamos un día tener la certeza de que hemos muerto con Cristo y que un día vamos a resucitar con Él. Gracias a la resurrección de Jesús, la muerte no es el final. Nuestra muerte física no tiene la última palabra. Creemos en la resurrección y por eso vivimos en la esperanza. Y aun cuando vivimos el dolor del desprendimiento de seres amados y seres queridos, vivimos en la esperanza, en un dolor lleno de esperanza y de confianza de que un día vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero sobre todo vamos a encontrarnos con el amor de nuestra vida, con la plenitud de la vida. Vamos a estar de cara a cara con Dios nuestro Señor. Queremos hacer una invitación. Bueno, queremos antes que nada saludar a María Góngora, que nos está siguiendo por el Face. Le saludamos y le deseamos
que Dios la bendiga, igual a Juan Manuel Aldaz, Tomás Borges, a Francisca Rivas, a Patti Rufino, también, que me da mucho gusto saludarla, hace mucho tiempo que no la veo. Me acuerdo cuando estábamos allá en Colonia, en el fraccionamiento, ¿verdad?, de Colonia, Yucatán. Pedimos también por Miguel Ángel Quiau, un saludo también a un amigo, a la familia Molina Salazar, a la familia Asensio Castillo. Pues saludamos a ellos con mucho gusto y les agradecemos de verdad que nos sigan a través de las redes sociales y que nos acompañen en estas reflexiones. Aquí hablamos, ¿verdad? Hay una pregunta muy interesante de Cristóbal. Gracias, Cristóbal, y un saludo desde aquí, desde la oficina parroquial. Cristóbal nos pregunta, ¿qué significa en el credo la resurrección de la carne? Precisamente estamos hablando de esto, ¿sí? La resurrección de la carne. Estamos hablando de que la vida nueva tiene dos dimensiones. La primera es la dimensión presente, que es la identidad de hijos. Lo que San Pablo nos describía en la carta a los Romanos. Toda la creación está en expectación. Está esperando el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es que allá dice de los hijos de Dios, no dice de los bautizados, porque está suponiendo que son los que han vivido como hijos de Dios. La resurrección de la carne es precisamente esa dimensión futura, esa transformación última de nuestra vida nueva, donde vamos a vivir una experiencia diferente, vamos a tener un cuerpo glorioso como el suyo, dice San Pablo. No podemos comprender, ¿verdad?, desde nuestras categorías humanas cómo será eso. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos de estar ciertos es que esto va a acontecer porque Dios nos ha dado su palabra. Si nosotros con fe respondemos desde ahora, siguiendo a Cristo, viviendo según el Espíritu Santo, que es la vida nueva, ¿verdad?, vivir en el Espíritu, entonces estaremos ciertos de que un día vamos a resucitar juntamente con Cristo. La resurrección consiste precisamente en un cuerpo glorioso. No significa que esta carne, ¿verdad?, la que hoy toco, es la que va a resucitar. Ciertamente tendremos el mismo cuerpo, un cuerpo parecido, pero no al mismo tiempo ser un cuerpo distinto. Es como una analogía, ¿sí? En parte será igual porque seremos nosotros, pero en parte seremos distintos, porque no es esta carne que estoy tocando, aunque sí será carne, sí será materia espiritualizada. También tenemos la pregunta de Linda Cha, que dice, ¿qué signos o actitudes podemos tomar para vivir adecuadamente la vigilia pascual? Un ejemplo que dio el jueves. Sí, ahora voy a dar una tarea, ¿verdad? Sí, gracias, Linda. De hecho, siempre la daba antes. Yo les invito precisamente a dos gestos que podemos tener como familia. Bueno, uno como familia y uno a nivel personal. Quisiera primero a nivel personal invitarles para el sábado, preparándonos para celebrar la vigilia pascual, que hagamos un compromiso de vida, que pensemos en un cambio, ¿verdad?, en algo que nosotros quisiéramos trabajar a nivel personal para poder parecernos más a Jesús, o podemos decir, para vivir como verdaderos hijos. Podemos dar un paso a ser mejores en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y en la relación con los demás. En esa línea podemos tener un primer signo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación conmigo mismo? ¿Y qué puedo hacer para mejorar mi relación con los demás? Ese es como a nivel personal. Y a nivel familia, les quiero invitar a que todos tengan, que cada familia pueda conseguir su cirio pascual. Los estamos vendiendo, ¿verdad? También lo pueden conseguir en otros lugares, para que al momento de la celebración, juntamente con el sacerdote, conmigo, podamos encender
en la noche de la vigilia pascual el cirio. Cuando encendamos el cirio de la parroquia, me gustaría que todas las familias, como iglesia doméstica, enciendan su cirio desde sus casas y que juntos escuchemos la proclamación del pregón pascual, que es como el anuncio solemne del acontecimiento de la resurrección. En Aide también nos pide, ¿verdad?, que nos hace una pregunta, explica un poco cómo vivir la identidad de bautizado. Principalmente, ¿verdad?, eso sería para un tema, ¿verdad?, un tema que podemos aprovechar en otro momento, pero así podemos mencionar ahora que la identidad de bautizado precisamente consiste en vivir como hijos de Dios. ¿Qué significa vivir como hijos de Dios? Primero, tener una relación íntima con el Hijo de Dios. Solo podemos vivir como hijos si estamos en una intimidad con Jesús, si conocemos el corazón de Jesús, si conocemos los ideales de Jesús, si conocemos los valores de Jesús. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Yo siempre les quiero dar un ejemplo, una anécdota más bien, ¿no? En una ocasión, una persona que venía conmigo a dirección espiritual, pues yo le decía una clave estamos hablando del discernimiento, ¿sí? ¿Cómo discernir cuándo es una acción del Espíritu Santo? Cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Yo le decía, hazte siempre la pregunta, ¿esto es algo importante para Jesús o es algo importante para mí? Y entonces me preguntó, Padre, ¿y qué es lo importante para Jesús? Eso ya no le toca al Espíritu Santo, ya no le toca a Jesús, sino te toca a ti descubrirlo. Nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros es conocer a Jesús, para que sabiendo lo que es importante para Él, podamos seguirlo. Porque seguir lo que es importante para Jesús es seguir al Espíritu Santo. Y seguir al Espíritu Santo es vivir como hijos. Quisiera quedarme con esto, ¿verdad? Porque pues, no tenemos tanto tiempo para responder a la pregunta de manera más exhaustiva. Ilse Olivera, antes que nada un saludo a Ilse y gracias por tu pregunta. Tiene una duda. ¿Qué pasa el que se arrepiente? Él se arrepintió, creo, no se pudo resistir al dolor de su traición. No entendí muy bien la pregunta. Duda, ¿qué pasó con Judas? Él se arrepintió, creo, no se pudo resistir al dolor de su traición. Sí, ahí pues, la verdad, dice en la teología, y aquí les comparto, ¿no?, que hay maneras en que Dios salva que solamente le corresponden a Él. Maneras misteriosas. La manera ordinaria en que Dios nos salva es a través de la iglesia, a través del sacramento, de la confesión, a través de la Eucaristía, a través del bautismo. Pero ciertamente que la misericordia de Dios es infinita y solamente Dios conoce el corazón de lo que pasó con Judas. Nosotros no podríamos decir qué pasó, solo Dios sabe, pero confiamos de que Dios de maneras misteriosas tiene sus caminos para llegar a darnos la salvación. Lo que nosotros recibimos de manera directa y ordinaria, Dios lo puede hacer de manera misteriosa e indirecta, con las personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo o que han vivido situaciones, ¿verdad?, de mucha vulnerabilidad, como pasó con Judas. No sabemos qué sucedió en el corazón de Judas, pero Dios conoce y escudriña los corazones. Es una pregunta muy profunda, muy difícil, pero podemos quedarnos con esta respuesta. Carmen Aguilar, también le agradecemos su pregunta. Padre, estudiamos la Santa Palabra. Usted habló de historiadores que se basan en la tradición. ¿Podría dar de nuevo el nombre? Es muy grato aprender cada día con sus reflexiones. Principalmente Plinio el Joven, son historiadores romanos del primer siglo. Y Flavio Josefo, que es el historiador del primer siglo también, él es judío. Lo interesante de Flavio Josefo es que él, siendo judío,
concebía a los cristianos como una secta, de manera sospechosa. Y sin embargo, él habla de los martirios, habla del martirio de los primeros apóstoles. Y esto para nosotros es significativo porque es una fuente muy objetiva, porque no podemos decir que no era un hombre cristiano, no era un hombre de fe, pero él hace referencia y nos deja evidencia histórica de los martirios y del testimonio de estos hombres, que es un testimonio histórico, de que ellos vieron a Cristo resucitado, y no solamente eso, sino que murieron y derramaron su sangre para defender esa verdad. Saludos también, pues saludamos a Linda Rodríguez, a Noemí Chin, a Jorge Gil, a Meli Echeverría de allá de la Asunción, ¿verdad? Flor María, saludos a Eptum, ¿verdad? El año pasado estuve ahí precisamente en la Semana Santa estuvimos en Eptum con los seminaristas. Me da muchísimo gusto saludarles también allá en Valladolid, a todas las personas que nos están siguiendo desde Valladolid, y gusto a todos también en Guayma, sí, que a mí me acordé de una persona que me escribía de Guayma. Y pues vamos a terminar. Les agradezco a todos sus saludos y sus preguntas. Quisiera nada más recordarles algunos avisos. Los cirios se están vendiendo en la casa con Doña Tere. La dirección está en la página de Face. De todas maneras les haremos llegar la dirección con un nuevo flyer, y también en la página web se subió la dirección de Doña Tere. Pero también los viernes, como hemos dicho ayer, los viernes durante la contingencia vamos a tener abierta la oficina de 6 a 8 de la noche, tanto para recibir despensas, que gracias, también agradezco a los que ya trajeron despensas el día de hoy, para recibir despensas, 2, para recibir donativos, ¿verdad?, físicos para la iglesia, y 3, si quieren, incluso para cualquier trámite o intenciones que quieran tener para las misas que se van a hacer todavía a puerta cerrada. Los cirios los vende Doña Tere. También este viernes va a estar Doña Tere a las 6, de 6 a 8 de la noche aquí en la parroquia. Pero también en las capillas va a estar abierto un momentito de 6 a 8 las capillas de nuestra jurisdicción, y también allí las personas encargadas tienen cirios disponibles para vender. Y pues también les recordamos el horario de la misa de mañana. La misa del lavatorio de pies, o más bien de la cena del Señor, será a las 9 de la noche, y después tendremos una adoración eucarística. Les invitamos a quedarse después de la misa, tanto al concierto que vamos a dar, un concierto sencillo, ¿verdad?, de alabanza para el sábado, va a ser después de la misa de la Vigilia Pascual, como mañana, después de la misa, vamos a tener la adoración eucarística de 10 a 11 de la noche. Gracias por la atención, les agradezco mucho, les pido sus oraciones para que todos estemos unidos. Me encomiendo sus oraciones y me comprometo a orar por ustedes. Les quiero decir que todos los días les tengo presente a los fieles de mi parroquia, tengo presente a mis amigos y a todas las personas que en nuestro camino, ¿verdad?, en el camino de la vida nos hemos encontrado. Quisiera terminar con la bendición como lo hicimos anoche. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Pues que Jesús les haga experimentar su amor infinito, y que cambie sus miedos y los llene de confianza, que cambie nuestras angustias y nos llene de esperanza. Que Dios los bendiga a todos.